Hola, bienvenidos a nuestra clase de ciencias físicas. Espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo, a pesar de las circunstancias difíciles en las que nos estamos viendo en este momento. Espero que conserven el ánimo. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? La fuerza y el crecimiento viene solo a través del esfuerzo y la lucha continua. Así que no se olviden de esforzarse cada día por dar lo mejor de ustedes y por ser siempre hombres y mujeres para los demás. Debemos de luchar contra todo pronóstico y salir triunfantes de esta y de todos los demás desafíos que vamos a enfrentar en la vida. Así que mucho ánimo. Bienvenidos a nuestra clase de las leyes de Newton. Vamos a comenzar con un pequeño repaso del efecto de las fuerzas sobre los cuerpos. Para ello voy a utilizar un interactivo que ya hemos visto antes en la clase anterior. En este interactivo vamos a observar lo que una fuerza puede hacerle a un cuerpo. Dijimos que las fuerzas lo que hacen es provocar un cambio en el movimiento, en el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, si un cuerpo está en reposo y de repente actúa una fuerza sobre él, este va a empezar a moverse. Pero ¿cómo se va a mover? Eso es lo que nos interesa aquí en estática y dinámica. ¿Qué efecto es el que causan las fuerzas? Veamos lo que sucede en el interactivo entonces. Tengo un cuerpo en reposo, voy a ejercer una fuerza instantánea sobre él y lo que le provoca es un movimiento rectilíneo uniforme. Este cuerpo está en reposo, la fuerza actúa constantemente sobre él y entonces lo que sucede es que mientras la fuerza actúa va acelerando. Este cuerpo empieza con movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la fuerza empieza a actuar sobre él, empieza a acelerar. Podemos decir que el efecto producido por la fuerza es el cambio en la velocidad y que solamente tiene lugar durante el tiempo que la fuerza esté actuando, como podemos ver en esta fase del interactivo. Fíjese en los datos que tengo acá. Al inicio, mi velocidad es constante de 5 metros sobre segundo. Una vez que la mano empieza a efectuar una fuerza, esta velocidad cambia y empieza a aumentar y empieza a haber aceleración. Fíjese de nuevo. Velocidad constante, empieza a actuar la fuerza, empieza a cambiar la velocidad y empieza a haber aceleración, y luego que deja de actuar la fuerza, la velocidad permanece constante. Esos cambios tienen que estar bien claros en su mente ahorita que vamos a estudiar las leyes de Newton. Entonces, al volver a nuestra clase, comencemos con las leyes de Newton. Las leyes de Newton también son conocidas como las leyes del movimiento y son 3 leyes las que vamos a estudiar. Estas leyes son válidas bajo sistemas inerciales. ¿Qué es un sistema inercial? Eso es lo que vamos a ver ahorita. En este interactivo podemos ver lo que es un sistema inercial. Si yo le preguntara a usted qué tipo de movimiento tiene este vagón que está representado aquí, usted diría que está en reposo. Si usted se fija, el péndulo inicialmente se le dio una velocidad y empezó a oscilar, pero está oscilando de manera normal. Igual este bloque que descansa sobre la mesa está en reposo. Entonces, nuestra mente nos dice que este vagón está en reposo. ¿Qué pasa cuando yo abro la ventana? Me doy cuenta que en realidad no está en reposo, sino que se está moviendo. Pero todo actúa adentro como que está en reposo. Ellos ni siquiera se están moviendo. Esto sucede porque están dentro de un sistema inercial. Un sistema inercial es aquel que se mueve a velocidad constante o que está en reposo. Para que usted vea la diferencia, le voy a enseñar lo que es un sistema no inercial. Aquí tengo un sistema no inercial. Ahorita el vagón está en reposo. El péndulo no está en movimiento, ¿verdad? Inicial, sino que lo tengo en reposo. Y también tengo en reposo el bloque. ¿Qué sucede? Si yo le doy clic aquí, este vagón va a empezar a moverse, pero como parte de cero va a empezar a acelerar.
Mire el tipo de movimiento que le causa tanto al péndulo como al bloque. Ese sería un sistema no inercial. Entonces, las leyes de Newton son válidas bajo los sistemas inerciales. Ya expliqué que un sistema inercial es aquel que se mueve con velocidad constante o que está en reposo. Ahora vamos a definir la primera ley. También se le conoce como ley de la inercia. Y lo que dice el enunciado de esta ley es que un cuerpo permanecerá en reposo o en velocidad constante a menos que una fuerza actúe sobre él. Veamos cómo pasa esto. Primero, ¿qué es la inercia? Pues la inercia es la respuesta natural de una partícula a resistirse al cambio en su estado de movimiento. Eso significa que si un cuerpo está en reposo, desea seguir en reposo y no quiere cambiar en su estado de movimiento. Igual si se está moviendo con velocidad constante, desea seguir así. Aquí tenemos un ejemplo. Este chico iba en la bicicleta, pero cuando vio que el perro se le atravesó, frenó. Entonces, al frenar, la reacción de su cuerpo fue salir disparado de la bicicleta. Eso se debe a la inercia. El ejemplo clásico de la inercia es cuando vamos en el bus y el bus acelera y nos vamos hacia atrás o frena y nos vamos hacia adelante. Veamos eso en un interactivo. Veamos lo que sucede cuando este bus que va en movimiento, el semáforo cambia a rojo. Si usted se fija, la chica se fue hacia adelante debido a la inercia. ¿Por qué? Porque ella estaba aquí en reposo y se resistió a cambiar de movimiento. Entonces, cuando el bus frenó, se fue hacia adelante. ¿Qué sucede si el semáforo se vuelve a poner en verde y el bus tiene que acelerar? Ella está en reposo ahí y ahí quiere seguir, pero lo que sucede al cambiar de estado de movimiento es que se va hacia atrás. Entonces eso es debido a la inercia. Lo mismo sucedería si el bus tuviera que cruzar, ¿verdad? Nos vamos de lado porque tendemos a seguir en el movimiento rectilíneo que llevamos. Ahora que sabemos lo que es la inercia y que ya enunciamos la primera ley, veamos a qué se refiere, cómo voy a interpretar ese enunciado. Bueno, lo voy a interpretar así. La primera ley me permite dos tipos de estado de movimiento: el reposo o un movimiento con velocidad constante. Dice que un cuerpo va a permanecer en reposo o en velocidad constante a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿A qué se refiere con eso? Una fuerza está hablando de una fuerza resultante, porque aquí vemos que hay cuerpos y están actuando fuerzas sobre él. Pero si este fuera un bloque sobre la mesa, efectivamente yo tendría el peso y la normal en su diagrama de cuerpo libre, pero porque está en reposo. No es porque ninguna fuerza actúe sobre él, es porque las fuerzas que actúan sobre él están en equilibrio. Entonces se va a dar el reposo o la velocidad constante bajo dos condiciones: o ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo, o las fuerzas que actúan están en equilibrio. Esto de ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo se ve sobre todo en el espacio. Para que tenga una idea, le voy a poner un pedacito de una película para que vea cómo funciona en el espacio esto de no actuar ninguna fuerza sobre el cuerpo. Porque allá no tenemos fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces no hay ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo. Ahorita lo vemos. Esa es de la película Gravity. Tal vez ustedes lo vieron. Ahorita ellos están ahí en reposo, ¿verdad? Tratando de arreglar lo que les han mandado a arreglar. Pero quiero que se fije cómo se mueve George Clooney. Tiene que impulsarse, generar una fuerza para dejar el estado de reposo. Y mire, ahí enciende los propulsores para poder girar, ¿verdad? O sea, ejercer una fuerza para poder cambiar de dirección. Entonces, ahí no estaba actuando ninguna fuerza sobre él. Si estaba en reposo, para cambiar ese reposo, lo que tuvo que hacer
es generar una fuerza no equilibrada al empujarse contra el transbordador. Igual cuando intentó girar, porque él se iba moviendo con velocidad constante, al intentar girar lo que tuvo que hacer de nuevo es generar una fuerza que le permitiera girar y cambiar de su estado de movimiento, de rectilíneo, cambiarle el sentido a ese movimiento. ¿Cómo lo hizo? A través del aire comprimido que tenía en su equipo. Veamos la parte. Bueno, si usted recordará, si ya vio esta película, ellos tuvieron un accidente con una lluvia de meteoros. Entonces, veamos lo que sucedió en ese accidente. Esta chica quedó atrapada de sus pies y empezó a girar debido a una interacción que hubo ahí con un meteorito. Para poderse liberar y no seguir girando, ella se suelta, pero empieza a girar, ella se moverá así eternamente hasta que otra fuerza actúe sobre él. En el espacio que no actúa ninguna fuerza también se cumple, que van a estar en reposo o en velocidad constante. ¿Por qué? Porque ninguna fuerza actúa sobre él. Cuando actúe una fuerza sobre él, entonces ya hablaremos de la segunda ley. En lenguaje matemático, ¿cómo tengo que entender esto? Bueno, la primera ley dice que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es igual a cero. ¿Por qué? Porque al sumar, por ejemplo, la normal más el peso, como son iguales y en sentido contrario, recuerde que el signo me da el sentido. Sería fuerza 1, 5 newtons, por ejemplo, más fuerza 2, que es menos 5 newtons, sería 0. Igual, al hacer sumatoria de fuerzas aquí, si estas son iguales, se anulan. Entonces, matemáticamente, la primera ley yo la voy a enunciar así. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto corresponde a el estudio de los cuerpos en equilibrio, que es la estática que vamos a ver más adelante. Entonces, recordando, primera ley, reposo o velocidad constante. ¿Cuándo se da? Cuando ninguna fuerza actúa sobre el cuerpo o cuando las fuerzas que actúan están en equilibrio. Veamos algunos ejemplos de la primera ley. El freno repentino de un automóvil hace que los pasajeros dentro del sistema reciban un ligero empujón hacia adelante, que como ya lo vimos en el interactivo. Esta es una respuesta natural a querer seguir en su velocidad constante. También un atleta que va corriendo con mucha velocidad, cuando llega a la meta, usted ve que no se detiene inmediatamente, sino que sigue después de la meta, ¿verdad? Porque es una muestra de la tendencia a cambiar a resistirse al cambio de velocidad. Un objeto que reposa sobre una mesa es un ejemplo de un objeto en equilibrio. Sus fuerzas están equilibradas y cumple la primera ley. Segunda ley. Se enuncia así y se conoce como ley de la fuerza o principio fundamental de la dinámica. Quizás esta va a ser la más importante para nosotros. La aceleración en un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza ejercida sobre él e inversamente proporcional a su masa. Lo que dice acá es que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Eso significa que entre más grande la fuerza, más grande la aceleración. Entre más pequeña la fuerza, más pequeña la aceleración. También me dice que a la vez es inversamente proporcional a la masa. Eso significa que a mayor masa, más pequeña es la aceleración, y a menor masa, si le ejerzo la misma fuerza, va a ser más grande la aceleración. Eso lo puedo ver en el siguiente interactivo. En este interactivo tenemos ilustrada la segunda ley. Tengo un hombre que va a ejercer la misma fuerza en ambos cuerpos, solo que este cuerpo, como puede ver usted, tiene menos masa que este. Es casi la mitad de la masa, si usted se fija por las dimensiones. Veamos qué tiene que suceder según la segunda ley. A menor masa,
tiene que recibir mayor aceleración porque dice que la fuerza es inversamente proporcional a la masa. Veamos qué pasa. Mire cómo acelera en comparación con este que tiene mayor masa. Este aceleró menos. ¿Por qué? Porque a mayor masa, menor aceleración. ¿Qué sucedería si él aumenta la fuerza? Entonces la aceleración también va a ser mayor para cumplir con la parte de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Cómo vamos a entender esto de la segunda ley? Lo vamos a entender así. La segunda ley me va a provocar un movimiento acelerado. ¿Cómo lo voy a distinguir? Bueno, en este caso las fuerzas no van a estar equilibradas. Por ejemplo, tengo aquí 3 ejemplos, ¿verdad? Las fuerzas no están equilibradas. Tengo una fuerza de 100 newtons hacia la izquierda y una de 80 hacia la derecha. ¿Hacia dónde va la fuerza resultante? Esta sumatoria de fuerzas es sinónimo de fuerza resultante. La fuerza resultante se dirige hacia la izquierda. Eso significa que yo voy a tener un movimiento en este cuerpo acelerado y hacia la izquierda. A medida que vaya avanzando, su velocidad va a ir aumentando mientras estas fuerzas actúen de esa manera. ¿Qué sucede con este cuerpo? Al ver las fuerzas me doy cuenta que va a haber una fuerza resultante hacia abajo. Este cuerpo va a empezar a caer con aceleración. Y este tiene equilibrada esta con esta, pero las verticales no están equilibradas. Tiene una resultante de 5 newtons hacia arriba. Esto significa que este cuerpo se va a mover hacia arriba con aceleración. La fórmula para expresar la segunda ley es esta. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, que se deriva del enunciado, ¿verdad? Si yo despejo aquí aceleración, me queda fuerza sobre masa. Es decir, aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué implica esto? Me implica dos escenarios, como traté de explicarles con el interactivo. Los objetos de más masa son más difíciles de mover. Eso lo podemos ver en la vida cotidiana. Y los objetos acelerados son más difíciles de detener también. Entre más aceleración traiga un cuerpo, va a ser más difícil de detener. Y si a esto le agregamos que trae una gran aceleración, una gran velocidad y tiene mucha más masa, va a ser más difícil de detener, ¿verdad? En ambos casos se requiere más fuerza para cambiar el estado de movimiento inicial. Algunos ejemplos de la segunda ley serían: empujar un objeto pesado entre varias personas hará que el objeto se mueva más rápido, así lo hace una sola persona. ¿Por qué? Porque la fuerza es mayor y por eso la aceleración va a ser mayor. Una pelota golpeará más fuerte el piso si se lanza con una aceleración de 40 metros sobre segundo cuadrado que si se lanza con una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Porque la fuerza con la que se lanza es mayor, ¿verdad? Y por eso al ir acelerando más va a tener mayor fuerza al golpear. Una masa de 10 kilogramos es más difícil de levantar que una masa de 1 kilogramo. Claro, mayor masa, necesito más fuerza. Si se golpea una pelota de ping-pong y un balón de baloncesto con la misma fuerza, ¿quién tendrá menos aceleración? Pues el balón de básquetbol, porque tiene mayor masa. Tercera ley, ley de acción y reacción. Esta es la que menos se les olvida. Y se enuncia de la siguiente forma: a toda fuerza, que le podemos llamar acción, se le opone otra de igual magnitud y de dirección igual, pero sentido contrario. A la de sentido contrario le podemos llamar reacción. Por ejemplo, aquí al empujar, ¿verdad? Yo tengo una fuerza de acción empujando, pero yo recibo una fuerza de reacción también en mis brazos. Matemáticamente esta ley se expresa así: la fuerza que ejerce A sobre B es igual a la fuerza que ejerce B sobre A, pero en sentido contrario. Recuerde que el signo representa el sentido de la fuerza. En pocas palabras, podríamos resumir esta ley diciendo que las fuerzas siempre vienen en pares. Veamos un interactivo. Este interactivo me ilustra un
una práctica de laboratorio que teníamos, ¿verdad? Tengo dos dinamómetros, una chica y un chico van a alar del dinamómetro. Si la chica ala con una fuerza de 2 newtons, la fuerza de reacción que el chico ejerce también es de 2 newtons. ¿Qué sucede si ahora el chico aumenta la fuerza a 5 newtons? También se incrementa en la misma proporción la fuerza de reacción. Entonces son fuerzas iguales y en sentido contrario. Veamos ejemplos de esta ley. Al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante hace que el balón se mueva, pero también nuestro pie recibe una fuerza hacia atrás. Al arrojar una pelota hacia la pared, la fuerza de acción hace que ésta rebote, que choque contra la pared, pero la de reacción hace que rebote en sentido contrario. Veamos ejemplos de la tercera ley de Newton. Al patear un balón de fútbol, la fuerza que yo le ejerzo al balón hace que el balón se vaya hacia adelante, pero también mi pie recibe una fuerza hacia atrás. Cuando yo arrojo una pelota contra la pared, la fuerza hace que la fuerza de acción hace que la pelota golpee la pared y la de reacción es que rebote en sentido contrario. Al disparar también un arma, se genera una fuerza de retroceso y la fuerza propulsora de los cohetes. Mientras el cohete está despegando, usted puede ver que hay una fuerza que sale de la parte de abajo del cohete que impulsa el cohete hacia arriba. Entonces, esos son ejemplos de fuerzas de acción y reacción. La validez de las leyes de Newton. Estas leyes pueden explicar muchas situaciones de la vida cotidiana, pero no se pueden aplicar a todos los casos. Por ejemplo, ya aprendimos que solo es válida en sistemas inerciales. No puedo aplicarlo en sistemas no inerciales, donde las velocidades aumenten o disminuyen, es decir, que hayan aceleración o que esté rotando tampoco. Tampoco es válida en sistemas atómicos o subatómicos, ni tampoco en cuerpos que se mueven muy rápido, cerca de la velocidad de la luz. Eso es todo lo que tenía preparado para las leyes de Newton. Espero que haya quedado claros los conceptos importantes y si tienen alguna pregunta, vamos al espacio de preguntas y respuestas.